la delegación Álvaro Obregón. Mariano Delgado López, de 18 años, se extravió el 22 de abril en la delegación Álvaro Obregón. Mariano Delgado López, de 18 años, se extravió el 22 de abril en la delegación Álvaro Obregón. Mariano Delgado López, de 18 años, se extravió el 22 de abril en la delegación Álvaro Obregón. Mariano Delgado López, de 18 años, se extravió el 22 de abril en la delegación Álvaro Obregón. Mariano Delgado López, de 18 años, se extravió el 22 de abril en la delegación Álvaro Obregón. Mariano Delgado López, de 18 años, se extravió el 22 de abril en la delegación Álvaro Obregón. Mariano Delgado López, de 18 años, se extravió el 22 de abril. El 22 de abril en la delegación Álvaro Obregón. Mariano Delgado López, de 18 años, se extravió el 22 de abril en la delegación Álvaro Obregón. Mariano Delgado López, de 18 años, se extravió el 22 de abril en la delegación Álvaro Obregón. Mariano Delgado López, de 18 años, se extravió el 22 de abril en la delegación Álvaro Obregón. Mariano Delgado López, de 18 años, se extravió el 22 de abril en la delegación Álvaro Obregón. Mariano Delgado López, de 18 años, se extravió el 22 de abril en la delegación Álvaro Obregón. Mariano Delgado López, de 18 años, se extravió el 22 de abril en la delegación Álvaro Obregón. Mariano Delgado López, de 18 años, se extravió el 22 de abril en la delegación Álvaro Obregón. Mariano Delgado López, de 18 años, se extravió el 22 de abril en la delegación Álvaro Obregón. Mariano Delgado López, de 18 años, se extravió el 22 de abril en la delegación Álvaro Obregón. Mariano Delgado López, de 18 años, se extravió el 22 de abril en la delegación Álvaro Obregón. Mariano Delgado López, de 18 años, se extravió el 22 de abril en la delegación Álvaro Obregón. Mariano Delgado López, de 18 años, se extravió el 22 de abril en la delegación Álvaro Obregón. Mariano Delgado López, de 18 años, se extravió el 22 de abril en la delegación Álvaro Obregón. Mariano Delgado López, de 18 años, se extravió el 22 de abril en la delegación Álvaro Obregón. Mariano Delgado López, de 18 años, se extravió el 22 de abril en la delegación Álvaro Obregón. Mariano Delgado López, de 18 años, se extravió el 22 de abril en la delegación Álvaro Obregón. Mariano Delgado López, de 18 años, se extravió el 22 de abril en la delegación Álvaro Obregón. Mariano Delgado López, de 18 años, se extravió el 22 de abril en la delegación Álvaro Obregón. Mariano Delgado López, de 18 años, se extravió el 22 de abril en la delegación Álvaro Obregón. Mariano Delgado López, de 18 años, se extravió el 22 de abril en la delegación Álvaro Obregón. Mariano Delgado López, de 18 años, se extravió el 22 de abril en la delegación Álvaro Obregón. Mariano Delgado López, de 18 años, se extravió el 22 de abril en la delegación Álvaro Obregón. Mariano Delgado López, de 18 años, se extravió el 22 de abril en la delegación Álvaro Obregón. Mariano Delgado López, de 18 años, se extravió el 22 de